Gloria a Dios. Culto espiritual del cristiano. Te pido perdón por la lectura, ya me afecta mucho la vista, ya cansado. Si es posible, vamos a que alguien me apoye a leer. Amén. Gloria a Dios. Culto espiritual del cristiano. ¿Habrá un culto que le agrada a Dios? ¿Y habrá cultos que no le agradan a Dios? ¿Qué opinas tú? Yo opino que sí. Hay cultos que no le agradan a Dios y hay cultos que le agradan a Dios. Por eso hoy estamos viendo como texto culto espiritual del cristiano. Voy a leer abajo. Dios nos salvó para que Él pueda recibir verdaderamente adoración y alabanza. Los verdaderos cristianos deben de saber cuál es el verdadero culto y restaurar el verdadero culto ante Dios. Entonces es real que hay cultos donde yo pienso que no está Dios. Y hay cultos en el cual es real que Dios está ahí. Por eso toda iglesia que predica el mensaje que Jesús es el Cristo, es la iglesia donde Dios le agrada ese culto. Toda iglesia que está predicando el evangelio que dice la Biblia, entonces esa es la iglesia donde Dios se satisface. Pero es real, vamos a ver cómo es verdad que hay cultos que no le agradan a Dios. Punto 1. Las personas que fracasan en el culto. El problema fundamental del hombre empieza desde que Adán fracasa en el culto a Dios. La razón por la cual fue creada toda la creación es para dar el culto a Dios. Vemos cómo Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo puso a gobernar, Génesis 1:28, a gobernar, sojuzgar, pero tenía que darle culto a Dios, guardar la palabra de Dios. No era complicado, no era nada difícil. Era simplemente ponernos a pensar, todas las sillas son grises, nada más la negra, nadie se siente en ella. Y hay cientos de sillas grises que las puedes usar, pero nada más no te sientes en la negra. ¿Será difícil? ¿Será difícil? Entonces realmente nosotros vemos que se puede fracasar si no le damos el culto a Dios. Punto 2. El núcleo del fruto de la ciencia del bien y del mal es el culto. Adán tenía la potestad de ser el gobernador en el lugar de Dios para sojuzgar a toda la creación. Sin embargo, en la relación con Dios tiene que reconocer que es creación y servir a Dios como el creador. Cuando el Señor, Génesis 2:17, le da la palabra que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comiera, porque el día de que él comiera, ciertamente morirá. Ese era el culto. Era obedecer la palabra de Dios. Era de saber que era inferior a Dios, que Dios era su creador y que él era alguien que tenía que obedecer a Dios. Que no podía perder la palabra de Dios porque perdería el estarle dando el culto a Dios. Punto 3. En este sentido viene todo el problema al hombre por haber fracasado en el culto a Dios. Sabemos de dónde viene el problema, ¿verdad? Génesis 3 del 1 al 24, sabemos cómo atacó la serpiente, cómo hizo que perdiera el culto, cómo hizo que perdieran la palabra de Dios y vinieron todos los problemas. Pero voy a pasar al inciso B. Caín falla en el culto, por lo que fracasa en toda su vida. Este es algo que quiero hacer un énfasis. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo yo prediqué sobre Caín y Abel. Y todos me decían, ¿por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Abel? Y yo no sabía. Y yo decía, es que sabes que yo creo que las hortalizas algo le faltó. Algo hizo mal que la hortaliza no le agradó a Dios. Pero cuando yo veo que Dios les está pidiendo un culto a Caín y Abel, yo me percato que Caín y Abel ya no nacen dentro del Edén.
ahora nacen fuera del Edén. Y cuando nacen fuera del Edén, como son hijos de Eva, nacen con el pecado original. Y entonces ahora ellos le van a dar culto a Dios. Y Caín, que se dedicaba a sembrar, trataba, y dice la palabra en el libro de Génesis, que dio lo mejor de lo que él sembró, pero Dios no lo vio con agrado. Pero la ofrenda de Abel la vio con agrado. Pero pensemos, ¿alguien de aquí tal vez ha cuidado algunos corderos? Es muy sencillo cuidar unos corderos, sacarlos al pasto. Ellos solos comen, nomás tienes que estar al pendiente de ellos. Pero en ese tiempo puedes hasta recostarte y estar tranquilo ahí viendo el cielo. No te esfuerzas, los corderos solos están comiendo. Pero sin embargo Caín tuvo que regar la planta, tuvo que cuidarla, tuvo que ver que esa plantita necesitaba ser podada. Cuando tú te des cuenta de alguien que trabaja la tierra, ves sus manos, cómo están lastimadas, agrietadas. Entonces quiere decir que Caín realmente se esforzó mucho para darle a Dios ese culto. Pero ese culto no le agradó a Dios. Incluso dice la Biblia que el semblante de Caín, ¿qué? Decayó. Es como si alguien va a hacer un examen a la escuela, estudia día y noche y resulta que no pasa el examen. Decayó. Así él se había esforzado por tener las mejores frutas, las mejores legumbres, y cuando va y las pone ante Dios, a Dios no le agradó el culto. ¿Por qué? Porque habían nacido separados de Dios. Eran pecadores, y la única forma de que Dios les agradara el culto era que tenían que dar una ofrenda de sangre para el perdón de sus pecados. Y entonces, como en la ofrenda de Caín no hubo derramamiento de sangre, no le agradó a Dios el culto. Pero en la ofrenda de Abel, como se sacrificó un cordero, entonces Dios vio con agrado el culto de Abel. Por eso yo te decía que hay cultos que no le agradan a Dios. Hay cultos que no le agradan a Dios. Un culto es realmente enfocado en que Jesús es el Cristo. Y tú podrás decir, entonces, pastor, todos los domingos vamos a subirnos y decir Jesús es el Cristo y vámonos. No, toda la Biblia llega a ese núcleo. Y ese es el culto que le agrada a Dios. Cualquiera pensaría que el libro de Esther habla de que tal vez es imposible, pero una nuera se pueda llevar bien con su suegra. Pero ese no es el enfoque. De Ruth, perdón. Entonces, realmente el enfoque de Ruth es que ella fue salvada por aquel hombre su redentor, aquella mujer gentil. Pero hoy nosotros los gentiles hemos sido salvados por el Redentor, que es Cristo Jesús. Entonces toda la Biblia, todo el libro, cualquier libro que tú veas de la Biblia, todo te lleva a creer que Jesús es el Cristo. Muchas veces nosotros podemos leer la Biblia y no percatarnos de eso. Pero solo el que ha creído de esta manera, que Dios ha derramado gracia en él, puede percatarse que toda la Biblia nos lleva a dar un culto correcto ante Dios. El verdadero culto, ahí lo tenemos, punto 2. Ellos fracasaron porque aunque dieron el culto, no dieron el verdadero culto. El culto que Dios recibe es el culto en espíritu y en verdad. Juan 4:24 dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. A Dios le gusta y le agrada el culto en espíritu y en verdad. El culto que se da en verdad no es un culto externo o para reservar una forma, sino que verdaderamente debe ser un culto que viene como resultado de amar a Dios verdaderamente. El pueblo de Dios que nace de nuevo con el Espíritu Santo se percatan con la ayuda del Espíritu Santo y tiene una
una conmoción con gracia y dan un culto que está dentro de la obra del Espíritu Santo, en el Espíritu y en verdad. El dar el culto en verdad es algo que se hace aferrándose a la palabra de verdad. El culto se da a través del núcleo de la palabra de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Entonces Dios ve con agrado que nosotros demos culto al Señor. Una vez una persona me decía: ¿por qué tú dices que Dios nos ve con agrado? Y yo le decía: Dios ve al hombre con agrado porque ve reflejado a su Hijo en el hombre. Génesis 6 dice que los pensamientos del hombre son de continuo al mal. Todo aquel que no ha creído que Jesús es el Cristo, Dios no lo puede ver con agrado. Pero todo el que ha creído que Jesús es el Cristo, Dios lo ve con agrado porque ve a su Hijo en ese hombre. Por eso es que nosotros, Dios nos ve con agrado cuando hemos creído que Jesús es el Cristo. Porque Él ve a ese Cristo reflejado en mí, ese Hijo obediente, ese Hijo que no pecó, ese Hijo que dio su vida por todos nosotros. A ese es al que ve en mí. Amén. Punto 4. El culto que se da con la gracia, el agradecimiento y la emoción del hecho que la salvación, que Jesucristo resolvió todos los problemas, es el culto que se da en espíritu y en verdad. La palabra de verdad se proclama y podemos obtener fuerzas a través de la palabra de Dios. Si nos percatamos de la voluntad de Dios y nos presentamos correctamente ante Dios, estamos dando el culto espiritual en verdad. Los creyentes tienen que cuidarse sumamente de dar un culto por formalidad, por religiosidad o por hábito. Especialmente se da el culto el domingo a Dios. Es aferrarse correctamente a la palabra de Dios y tener la gracia y nuevas fuerzas para triunfar sobre el mundo durante una semana. Es muy importante ser alimentados. Es muy importante realmente dar el culto correcto ante Dios. Nosotros como ministros, Dios nos está mandando a eso, que cada domingo, cada jueves o cada sábado, yo no sé cuándo se reúnen, todo ese tiempo el culto sea para agradar a Dios. Hechos 5:42 dice que la iglesia primitiva todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Daban el culto correcto todos los días. Amén. Punto 3. Los verdaderos cristianos expanden los bordes del culto a todos los hábitos de su vida. Damos nuestro cuerpo alegremente como culto viviente ante Dios. No es simplemente el culto formal que dábamos antes, sino que es un culto que incluye toda la vida. No es de que hoy sí puedo, no es de que a lo mejor dentro de 15 días sí puedo. No, el culto que le agrada a Dios es cuando damos la vida por el Señor Jesucristo. Cuando todos los días predicamos este evangelio del reino. Por eso el Señor dice en Mateo 24:14, y será predicado no cualquiera, este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor vuelve por su iglesia. ¿Lo crees que el Señor vuelve por su iglesia? Esa es la verdadera fe, Maranata, que el Señor volverá por su iglesia. Amén. Damos nuestro cuerpo, espero no haberme perdido del número, damos nuestro cuerpo alegremente como culto viviente a Dios. No es simplemente el culto formal que dábamos, me perdí, en el punto 4. Si verdaderamente somos salvos, ya no vivimos por nosotros mismos.
Es una vida que reconoce la voluntad, la voluntad bondadosa, feliz, completa de Dios y la obedece. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesús ordenó a todos sus discípulos que fueran a todas las naciones, a todo pueblo hasta el fin de la tierra para compartir el Evangelio. Mateo 28, 18 al 20. El Señor está enviando a su iglesia para llevar este mensaje y realmente preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a esta verdad. Si nosotros terminamos con la evangelización mundial en nuestros días, el Señor vuelve por su iglesia. No podemos perder esta verdad. No podemos distraernos de esta verdad. Necesitamos realmente dar el culto correctamente al Señor. Amén. Número 2, la evangelización mundial es lo que Dios pide y da como comisión a los creyentes. La evangelización mundial es prepararse para la segunda venida del Señor. Mateo 24, 14. Los verdaderos cristianos restauran y forman su vida para lo beneficioso. Amén. Gloria a Dios. Oro por ustedes para que Dios verdaderamente nos muestre que solamente creyendo en Él de la manera correcta y dando el culto adecuado, podemos preparar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, en esta hermosa noche, Señor, porque hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre eterno, oro a ti, Señor, pidiéndote que esta verdad nunca le sea arrancada a ninguno de los que están aquí, Señor. Que nunca el enemigo quiera arrancar este evangelio que tú nos has dado, Señor. Que nos ayudes, Padre, a cuidarlo. Que nos ayudes, Señor, a dar la vida por este evangelio. Que verdaderamente, Señor, creamos desde lo más profundo de nuestras entrañas que tú eres el Cristo, Señor. Y que terminemos con la gran comisión, Padre eterno. Por eso, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de los que asistieron a este lugar, Señor. Y que mañana, Señor, que nos regales el día de mañana, todos estemos aquí nuevamente, Padre, proclamando el único evangelio que dice la Biblia, que Jesús es el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias.